Para hablar sobre neurología y sobre cómo funciona el cerebro, lo tenemos a Alfredo Hernández. Él es neurólogo, recibido de nuestra universidad, ¿no? Así es, sí. ¿Hace cuánto tiempo? 35 años, 36. Un tiempazo. ¿Por qué decidiste especializarte en neurología y estudiar acá? En realidad, antes de entrar a la Facultad de Medicina ya sabía que iba a ser médico. O sea, en mi infancia y sobre todo en la adolescencia yo ya estaba vinculado con la biología, ya abría los animalitos, les sacaba el cerebro, los empezaba a guardar. Así que después seguí con los humanos. Pero, bueno, buena idea. Así fue la historia, digamos. Así que durante 35 años ejerciendo la neurocirugía. O sea, de niño supiste que querías ser médico y que te interesaba el cerebro. Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Y realmente las cosas que uno se plantea en esta etapa de la vida es todo lo que aprendimos en los últimos años en relación a las décadas anteriores. Es decir, siempre aprendemos, pero la explosión de la información es una cosa fascinante y realmente más allá del fanatismo y la pasión que uno tiene, pero hoy, en este siglo XXI que ya empezó, estamos más que asombrados y felices de tanto avance en el conocimiento de... Sí, porque además es algo que está todo el tiempo investigándose, ¿no? Absolutamente. Bueno, y el tema del día, lo que nos trae acá es la cuestión de los zurdos y los diestros. Bueno, la primera, creo que la primera consideración es pensar si somos dos espejos que nos miramos como cuerpos simétricos, que tenemos dos brazos, dos ojos, dos oídos, algunos órganos son únicos, impares, pero somos un espejo. Bueno, la historia es que el universo, y sin delirar, pero nos vamos a ir al universo, no es tan simétrico como uno quiere o como uno piensa. Para los físicos, para los matemáticos, buscar la simetría y que todo cierre es algo muy bueno, pero la realidad es que no es así. Y que tiene que haber algo que sea distinto de lo demás para que eso se mantenga en equilibrio. Me gusta ese concepto. Desde el universo nos ponemos a hablar de moléculas y de las moléculas cómo se arman y las moléculas que forman parte de la vida. Y cuando hablamos de la vida, esas moléculas tienen una orientación espacial. Ustedes hablaban recién derecho, izquierdo, si me acuerdo, no. Bueno, todo eso tiene una dimensión. Y si nos metemos ya en el cerebro, somos el producto de una historia de millones de años y a medida que fuimos teniendo un cerebro más complejo, las funciones del cerebro también fueron acomodándose. Y surge un concepto muy interesante que se llama lateralidad. Cuando ustedes hablaban, yo uso la mano derecha para una cosa y la pierna izquierda para otra, eso se llama lateralidad. Y la lateralidad es la capacidad que tiene el cerebro de tener algunas funciones de un lado del cerebro más desarrolladas que del otro. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Bueno, la respuesta simplificada es, si yo ahora tengo en una situación de supervivencia y otras especies de animales, no solamente nosotros, y otras especies de animales, tengo una situación de amenaza y tengo que decidir si me voy por un lado o me voy por el otro, el cerebro tiene que planificar y decir, bueno, ¿para qué lado me voy a ir? Y seguramente que si yo tengo una capacidad con mayor fortaleza, con mayor precisión de resolver esa situación automáticamente, por un lado que por el otro, para que el cerebro no esté pensando, uso la mano derecha, uso la mano izquierda, no. El reflejo automático es el que mejor me va a salir porque estoy diseñado así. En otras palabras, tener una preferencia de una mano sobre la otra es algo muy bueno, porque en una situación de urgencia yo voy a responder rápidamente sin pasar por mecanismos, aunque sean milisegundos, estamos hablando de supervivencia. Claro. Sí, si te estás por caer y te tenés que agarrar. Y te agarrás, ¿y cómo te sale? Te va a salir por tu lado preferencial, de la forma que vos girás, con la pierna más fuerte o con el brazo más fuerte, lo vas a resolver. Ahora, para no hacerlo tan complicado, pero el mensaje es así.
Una de las cosas más importantes que tiene nuestro cerebro es el lenguaje. Es tan sofisticado que nos diferencia del resto de las especies animales. Ese lenguaje necesitó evolutivamente tener grupos de neuronas que se dediquen exclusivamente a desarrollar todo lo que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, en ustedes que están en un medio de comunicación, el lenguaje tiene varias cuestiones, que es expresar lo que pensamos, escribir lo que pensamos, entender lo que nos dicen y entender lo que está escrito. De esas 4 variantes esenciales, tiene que haber neuronas que estén trabajando para eso. Y si vos observás, o el público observa, mientras yo estoy hablando estoy moviendo las manos y van juntos. Bueno, para llegar a este punto es que en el desarrollo del cerebro, y esa placa que estamos viendo, ¿por qué tenemos asimetría? El desarrollo del cerebro es precisamente el lenguaje como una función altamente especializada, necesita neuronas especializadas. Si están repartidas por toda la superficie del cerebro es más complicado. Si están en un centro que los nuclea, energéticamente es mejor desarrollar la energía en esa función y no tenerla repartida. Pero nuestro lenguaje gestual y las manos han ido evolucionando junto con el lenguaje. En la historia de la evolución del cerebro, nuestras 2 mitades, derecha e izquierda, bueno, todo el lado izquierdo ha concentrado el manejo del funcionamiento del lenguaje en la mayoría de las personas en este planeta. Muy bien. Pero como las funciones se cruzan, y sobre todo las funciones motoras, aparece el predominio de uso de la mano derecha opuesto al cerebro zurdo, porque en realidad cuando uno habla del zurdo, pensemos en el cerebro zurdo, no la mano, el cerebro. El cerebro tiene concentrado el lenguaje del lado izquierdo. Y como las funciones se cruzan, la mano que está asociado a ese lenguaje es la que va a responder. Usa la derecha. Entonces, el 90% del Homo sapiens en este planeta usa la mano derecha para escribir. Es un montón, 90%. Muchísimo. El 10%, en realidad ajustando números, pero redondeando, el 10% usa la mano izquierda. Ahora. Entonces, ¿el lenguaje está del lado derecho? No. Ahora, el lenguaje sigue siendo predominantemente ubicado en el lado izquierdo del cerebro. En el 98% de las personas diestras y en el 75% de las personas zurdas sigue estando en el mismo lado izquierdo el control del lenguaje, aunque la motricidad cambie. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué hay un pequeño porcentaje? Y ahora viene el por qué. Bueno, no nos vamos a ir en grandes teorías, pero como somos el desarrollo de una historia evolutiva en el planeta, ha habido, para que ese cerebro se vaya optimizando en el gasto de energía que eso tiene, si yo al mismo tiempo que expreso lo que pienso a través del lenguaje y muevo las manos, estoy gastando energía. Si las áreas están concentradas, estoy ahorrando energía. En la historia evolutiva hubo una mutación. Las mutaciones en biología son modificaciones del código genético. Todos tenemos una identidad genética. Ese código genético está representado en los genes. Los genes están en todas las especies vivientes. Es decir, nuestra escritura, nuestro programa básico que después se va a desarrollar. Hubo una mutación, hace miles y miles de años, más de 200.000 años, que llevó a que el lenguaje se concentre en el lado izquierdo del cerebro. Muy bien. Y un poco más nuevo apareció otra mutación, porque el cerebro del lado izquierdo controla el lenguaje, entonces la mano derecha tuvo una predominancia de uso. Pero hubo una segunda mutación que dijo, vamos a cortar, basta de que use tanto la mano derecha. Y apareció el uso de la mano izquierda en la escritura. Para compensar ese caos. Bueno, me encanta. Eso es un fenómeno, esto está documentado, estos son
teorías muy buenas, pero la resultante es que el 90% usamos la mano derecha para escribir, el 10% usan la mano para escribir del lado izquierdo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Cada uno es resultado de una genética de nuestros padres y de nuestra historia familiar. Si los padres son zurdos, ambos son zurdos, la posibilidad de que esa criatura sea zurda es mucho mayor que si uno de los dos padres es diestro. Y mucho menor si los dos padres son diestros. Claro. Bueno, pero no solamente la historia genética, sino lo que pasa después con la influencia ambiental. ¿La influencia ambiental cuál es? Bueno, en la historia de las estadísticas universales, el 90% de la población es diestra, el 10% es zurda, pero en China no. En China es el 1%, pero los chinos no son distintos al resto del planeta. Claro. Lo que pasó es que culturalmente, viene otro capítulo muy interesante, culturalmente han tenido una imagen diferente de que usar la mano izquierda tiene connotaciones negativas. Entonces a la criatura le ataban la mano para que no escriba y que desarrolle del otro lado. Entonces las estadísticas bajaron, pero no son reales. Claro. Pero ¿eso se puede entrenar? ¿Puede entrenarse ahora empezás a patear con la derecha o ahora empezás a escribir con la derecha para que eso se cambie? Exactamente, se puede entrenar. El mejor ejemplo del entrenamiento es el caso de Nadal, el gran tenista español, que él, por influencia de su tío, que fue su entrenador históricamente, lo forzó desde niño a trabajar con la raqueta con la mano izquierda. Pero todas sus funciones son derechas y él escribe con la derecha. Pero el uso deportivo estuvo trabajado desde el punto de vista del entrenamiento. Claro. Entonces ahí viene otra variante muy interesante cuando nos metamos en el mundo del deporte. Pero yo lo que quería era contarle un poco la historia. Entonces existen las personas ambidiestras. Y viene después el otro grupo intermedio que se llama ambidextrismo. El ambidextrismo es la capacidad de hacer la misma función con las dos manos, pero no es el 100% exacto. Claro. Siempre va a haber una impronta de que hay un lado mejor que el otro. Mejor. Y además todos tenemos como una cosa más grande del lado derecho que el izquierdo, ¿no? Como que tenemos el ojo derecho más grande que el izquierdo, la mano derecha más grande que la izquierda. Bueno, en realidad, si nosotros tomamos nuestras dos mitades, no somos tan simétricos como creemos. Y cuando les cuento esto de lateralidad, les puedo contar de que cosas maravillosas, ¿no? Aunque el tema es la mano izquierda-derecha, pero distintas especies, no nosotros mamíferos, sino invertebrados, y nos metemos con insectos, tienen en las antenas distintos receptores de un lado y del otro para distintos tipos de moléculas. Así que mire usted cómo esto se llama lateralidad, ha ido cambiando. Claro. Hay una placa que yo les traje, la del pollito que está con el alimento, y al mismo tiempo aparece un aguilucho ahí dando vuelta. Ese. Ahí va. Bueno, si ustedes leen lo que dice, esto está tomado de algunas conferencias que tengo, y lo que dice es, por supuesto que es una estructura anatómica distinta porque los ojos de ese pollo no son como los nuestros, que son frontales, están a cada lado de la cabeza, tiene un campo visual distinto. Bueno, pero su cerebro tiene dos mitades, y una mitad se encarga, con su sistema visual, de controlar qué es lo que está comiendo, y con la otra mitad y el otro ojo está protegiéndose de amenazas externas. Una vez leí que los herbívoros tienen los ojos laterales y los carnívoros frontales. No sé si eso es así. Bueno, el tema visual es parte de nuestra, no nuestra exclusiva, pero de nuestras capacidades de poder armar ese campo con toda la información para poder dar una respuesta. ¿Cómo será de importante el tema visual? Que el 80% de la información exterior que recibimos viene por los ojos. El 80%. Ahora, ¿y hay animales zurdos y diestros también o no? ¿O es alguna particularidad de los seres humanos? Existe una dominancia de un ojo y del otro, pero en realidad
vamos a dejarlo para otra charla porque no es lo más importante. Lo más importante es el tema de la mano. ¿Por qué usamos más una mano que la otra? Bueno, porque tenemos una impronta genética, porque la escritura está asociada con el lenguaje, pero también, que vos lo mencionaste con el tema del termo, la motricidad es fina o es gruesa. La escritura es una exigencia motora de alta precisión para hacer el trazo, aunque hoy usamos los teclados y tipeamos, pero el trazo del manuscrito necesita una precisión formidable. Eso es motricidad fina. Y agarrar algo es motricidad gruesa. Claro. Entonces, cuando vos decís, y yo pateo la pelota con la izquierda, sí, para la precisión de lo que vas a hacer con ese pie izquierdo, vas a tener una serie de consideraciones. Pero la pierna derecha es la pierna de soporte, de apoyo. Claro. Entonces, cuando nos metamos en el entrenamiento deportivo, me interesa que vos entrenes las dos piernas. Claro. Porque en el momento que vas a patear, necesitas un apoyo. Claro. Sí o sí, porque no estás en el aire. Bueno. Pero hay un mito como que los futbolistas de zurdos juegan mejor que los diestros. Eso lo dejamos para la mesa, pero es como está ese mito de si los zurdos. Con los leones pasa lo mismo, los zurdos patean mejor tiro libre. Los tiros libres, claro. Como los leones patean mejor tiro libre con la zurda. Bueno, eso lo dejamos para el final, que es la pregunta de ustedes. Dicen, bueno, si el zurdo es más inteligente o no. Esa es la pregunta. Pero eso para el final. Primero. Yo quiero saber esto de porque hay gente a la que le cuesta identificar la derecha o la izquierda y llega a tal punto de tatuárselo. Sí. Nosotros tenemos un sistema de orientación. Nosotros nos movemos en varios planos. Nos movemos en un plano horizontal y nos movemos mínimamente en un plano horizontal, que puede ser para adelante y atrás o para los costados, pero no en un plano vertical como las aves. Las aves se mueven en 3 planos, nosotros en 2. Claro. Bueno, esa orientación para un lado o para el otro necesita estímulos por nuestros sistemas detectores en los oídos que van al cerebro y hay una configuración espacial. Yo sé que estoy sentado, de qué lado tengo personas, otra, el apoyo de la espalda, el apoyo de los pies, o que arriba no tengo nada. Bueno, toda esa información espacial la tengo registrada permanentemente. Pero hay personas que tienen esa dificultad, no es una enfermedad, esa dificultad de que, sobre todo en los niños hasta que van madurando, del reconocimiento espacial, cuál es la izquierda, cuál es la derecha, que aunque no sepa los nombres, él sabe con qué mano va a escribir o con qué pierna va a saltar, que es más fuerte que la otra. Claro. Que no lo reconozca no significa que desde el punto de vista motor no lo pueda hacer. Pero esas dificultades de derecha e izquierda, hablamos de personas que no tienen enfermedades. Existe esa alteración dentro de enfermedades neurológicas, sí, pero es otro capítulo. Pero en última instancia eso se trabaja, pero es parte de la maduración, hasta que el chico, el niño, la niña... Eran personas grandes las que se tatuaron. Así que... Sí, tenés que ser mayor supuestamente para tatuarte. Pero, ojo, una cosa es pensar cuál es derecha y cuál es izquierda, y otra cosa es el rendimiento motor de cualquier gesto de la vida cotidiana hacia un lado o hacia el otro, que es la lateralidad. A mí me resulta mejor girar para este lado que girar para el otro, o apoyarme más en una pierna o en la otra. Bueno, esas son las capacidades motoras que son producto de una historia previa de entrenamiento o mal entrenamiento no corregido, entonces vicios de formación, etcétera, etcétera. Sabes, Bel, que tenemos mensajes que vienen llegando a nuestro WhatsApp, que ahí van a aparecer la gente que nos está escribiendo con este tema. Dice, a mi vieja lo obligaban a escribir con la mano derecha en la escuela, dice Lucas a través de nuestro WhatsApp, que es verdad lo que contaba Sonia, que a veces te entrenan para escribir solo con la derecha. La respuesta entonces es, y nos enganchamos con lo que pregunta Lucas y con lo que recién hablamos de por qué los chinos tienen una estadística que no es la verdadera. Existe un sesgo cultural. Cultura es algo que inventó el hombre.
la cultura es parte nuestra. Y el sesgo cultural fue darle un significado con implicancias políticas, religiosas, económicas, deportivas, por donde lo miren, impresionante, de separar derecho e izquierdo a lo largo de la historia de la humanidad. La izquierda, vamos a hacerlo más práctico, hacer algo bien, un gesto motor, bueno, hacer tal cosa y lo haces bien, es una destreza, ¿no? Yo puedo hacer, le pego bien con la raqueta o emboco con la pelota, es una destreza. Y destreza viene de diestro, como es correcto, claro, lo hago bien. O algo más popular, bueno, hoy me levanté mal con el pie izquierdo. Sí. Bueno, claro, yo conseguí esto por derecha, que sé que lo conseguí sí, bien. Mira, quiero hacer las ¿entendés? cosas Claro. bien, no, me voy por derecha, Claro. porque por izquierda es un camino. Bueno, eso es un sesgo cultural, donde la palabra, el concepto de izquierda fue siempre algo negativo, algo malo, algo equivocado, bueno, un montón de consideraciones realmente impresionantes. De hecho, ¿no es diestro y siniestro? Que desarrolló la historia. No, porque yo lo hablo desde el punto de vista de la concepción humana, ¿no? Claro. En inglés, ya que ahí habían puesto left or right, bueno, en inglés, left es una palabra que tiene un origen celta, que significa débil, que significa roto. Claro, y right también es como Así correcto. Como algo incorrecto, algo que está mal, algo que le faltan cosas. Bueno, así que imagínense ustedes, en latín, aplicado al italiano, bueno, la siniestra, la izquierda. Y la siniestra es lo malo, lo maquiavélico, lo diabólico. Yo también tenía entendido que por escribir con la derecha también tenía que ver con el hecho de la tinta que uno va dejando en el papel, no ir como arrastrándola con la mano, porque como que escribimos de izquierda a derecha. Entonces escribimos con la derecha para no arrastrar la tinta, cosa que sí haríamos con la izquierda si fuésemos escribiendo de izquierda a derecha. Sí, pero enganchemos esto, ahora te digo algo más, pero enganchemos esto con lo que preguntaba Lucas. ¿Por qué a la madre la obligaron? Porque había un sesgo cultural Que había que escribir. equivocado. Y el problema es que el mundo está diseñado, está bien que es la mayoría, el 90% de la gente es diestra, entonces la mayoría de los aparatos están hechos para usarlo con la mano derecha. Pero si vos tenés uso de la izquierda, que no puedes encajar con, o que la palanca de cambio la tenés del otro lado en nuestro sistema, o que la cerradura está al revés y que te genera una torpeza y una serie de dificultades. O acá tengo que poner la moneda con los botones para sacar algo, pero yo lo hago con esto, pero la ventana de la puerta la tengo del otro lado. Bueno, la gente que tiene las manos, los zurdos para escribir, son los que más padecen estas dificultades. ¿Pero por qué? Porque están todos diseñados para el otro lado. El tema de la escritura tiene que ver con otra vez la cultura, pero la cultura es cuál, bueno, ¿de dónde venimos? Porque en Asia y en otras regiones utilizan un sistema de escritura invertido. Claro. No escriben de izquierda a derecha, escriben de derecha a izquierda, así como también tienen el diseño de las hojas que se abren para la izquierda y no como las haríamos nosotros. Bueno, todo eso es como nuestro cerebro, y le dejo un tema para otro día. Vamos a Vamos hablar a ver si de aparecen algunas de las preguntas que están llegando, porque sigue escribiendo gente. A ver quién escribe. llama Valeria, plasticidad. que se me hace acordar el capítulo de Los Simpsons en el que Flanders ponía la tienda para zurdos. Claro, con la Recuerden que granada nos esa. están escribiendo al 221-477-9079, que es nuestro WhatsApp. Y digo, hay tiendas también, ¿no? Acá para... Acá no, en otros países, acá en Argentina no, en otros mirá. países sí. Bien, hay tiendas en otros En países. otros países porque tienen un concepto, cuando hablamos de otros temas, ¿no? De la inclusión, de otras cosas, en forma sana, es decir, bueno, diseñar y vender cosas para lo que tiene preferencia de uso. Acá lo sumo, si bueno, yo uso la guitarra al revés, necesito cambiar las cuerdas, Claro. pero muchos aparatos... Y lo que pasa es que acá el 10% son 400.000 personas y en Estados Unidos son 4 millones de Claro, personas. es verdad. También hay una diferencia. Pará, llegaba recién un mensaje que Sí, estaba pero bueno. la cantidad de zurdos en el mundo es la misma. Claro. Claro, entonces el tema es el diseño de eso de los Simpsons, pero que es una realidad. Bueno, hay locales que venden... Que venden productos especializados. Todo lo que vos quieras de diseño
de tijeras, cuchillos, Abrelatas, que vasos, decíamos. bueno, todo adaptado para... Y entonces en las escuelas, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, para que no le pase lo que le pasaba a la madre de Lucas, Claro. o a tanta gente, bueno, tener algo que sea neutral, que sea práctico. Me siento de un lado, me siento del otro, uno corre un lado del otro y ya está, pero no que sea algo fijo y que tengo que escribir con la izquierda porque el pupitre Claro, el está pupitre, hecho para hay la también Claro. pupitre para zurdos, hay en la facultad de Ahí creo que acá hay de un la mensaje universidad. de Sofi que decía si se puede ser zurdo de las manos, pero no de los pies, o al revés. Eso ya lo hablamos. Eso Bueno. ya lo hablamos, claro, pero Bueno, que... en realidad, ¿cómo seremos de complejos en la historia? Que esas asimetrías, que son lateralidades, van mucho más allá de lo motor. Emocionalmente tenemos núcleos del cerebro que trabajan distintos de un lado. Libero más dopamina de un lado que del otro. Claro. La forma de posicionarnos, la forma de tener la orientación espacial, el pensamiento, todo tiene lateralidades. Así que es algo fascinante. ¿Y la plasticidad que mencionaste? Y la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de ir adaptándose permanentemente desde que nacemos hasta que nos morimos en relación con el aprendizaje. Plasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse formando nuevas redes de algo que uso siempre y esas redes de cosas que no uso siempre las voy eliminando. Bueno, plasticidad es ese cambio. Plástico es algo que se deforma, pero que no se rompe. Entonces el cerebro permanentemente y a lo largo de la historia, mucho más en el niño y en la adolescencia, pero el adulto y el adulto mayor puede seguir aprendiendo. ¿Por Claro. qué? Porque tiene capacidad plástica de registrar, de aprender. Y hablando de esto, para redondearles el concepto, en un punto que dijeron recién, esa capacidad plástica sirve para compensar en situaciones de enfermedad. ¿Qué significa esto? Personas que han tenido la amputación de un brazo y resulta que era su brazo derecho con el que escribía, tiene una amputación, o con el que disparaba un arma haciendo deporte tiro olímpico, entonces empieza a compensar y a trabajar del lado izquierdo. O tenemos el caso de un exgobernador Claro. que perdió un brazo en una lancha, un accidente de lancha, y hoy se hace diestro y se hace el nudo de la corbata con la izquierda. Claro. Bueno, esa capacidad plástica de poder resolver es algo formidable. Claro. Y es una forma de compensación que tiene nuestro cerebro. Así que miren ustedes el alcance, aunque es otro capítulo. Sí. Pero acá hablamos de decir, bueno, ¿por qué hay zurdos y hay diestros? Bueno, están porque la biología nos hizo así, porque existen mecanismos por los cuales llegamos a esta distinción, y porque, volviendo a ese concepto inicial, el universo es asimétrico. Entonces, a pesar del ambidestrismo, Bien. un ejemplo de la lateralidad, cuando no es buena, cuando no es completa, el tartamudeo. Esa dificultad para terminar de armar una oración es porque al mismo tiempo dos partes del cerebro están buscando a ver cómo armamos la frase. En cambio, si una tiene el control, como la mayoría, una tiene el control, sale la frase entera. Bueno, esa disparidad, funcionalmente hablando, no de una enfermedad, pero esa disparidad, bueno, establece que cuanto más lateralizado tengamos una función, mejor va a ser la respuesta. Alfredo, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado. Nos contaste de todo, nos llenaste el cerebro de información y esperamos que nos vuelvas a visitar. Sí, gracias a ustedes por invitarme y por compartir, porque estas cosas en última instancia, es decir, que nos apasionan a nosotros, bueno, ¿por qué no las compartimos para la gente que le interese hoy, que tanto neuro se mete en la vida de tanta historia? Bueno,
Así que les agradezco mucho Vos sos la invitación. nuestro neurólogo de confianza, así que te vamos a volver a llamar. Porque además hay un tema que a mí me interesa mucho, que es el de los sueños. Y te escuché por ahí hablando de eso, así que para la próxima... Sí, hay muchos temas. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.